Hablemos de la película La Sociedad de la Nieve. Todo empieza a partir de un equipo de rugby, que las personas que no lo tengan bien en claro, rugby es un deporte de 15 personas que se creó en el año de 1871, esto en Inglaterra. Este deporte posteriormente se fue expandiendo entre los países británicos, sudamericanos y al resto del mundo. Este equipo uruguayo de Montevideo era muy importante, pasando de tener partidos nacionales a partidos internacionales. El 13 de octubre de 1972 tenían asignado un viaje para llegar a Santiago de Chile, esto con una escala en Argentina, en Mendoza. Este avión no tenía muchos vuelos, aparte de esto era de las Fuerzas Aéreas Uruguayas, por este motivo el viaje costaba $45. A bordo iban 3 tripulantes y 40 pasajeros. Al llegar a Argentina, al aeropuerto de Mendoza, se dieron cuenta de que el clima no los favorecía mucho, pero decidieron avanzar por motivos de que un avión militar uruguayo no se podía quedar en territorio argentino. Muy aparte de esto, también un avión que ya había llegado hasta Santiago de Chile confirmó que sí se podía volar correctamente por el lugar. Por esta razón decidieron avanzar. Pero ¿por qué no avanzaron directamente hasta la ciudad de Santiago de Chile? ¿Por qué se tuvieron que desviar hasta la ciudad de Curicó? ¿A qué le temían? Bueno, estamos hablando de la cordillera de los Andes, la cordillera más grande del mundo. Básicamente la cordillera de los Andes es una serie de elevación de tierra, montañas. Empieza desde Tierra de Fuego, Argentina, hasta Baja California, México. Por esta razón tuvieron que rodear la cordillera de los Andes, girar hacia Curicó, en Chile, debido a que las elevaciones de montañas en esta zona no son muy altas. Una vez llegados hasta Curicó, avanzarían hasta Santiago de Chile, que les tomarían aproximadamente 10 minutos. Hubo un error del piloto. Pensaban que ya estaban en Curicó, por lo que decidieron girar de una hacia Santiago de Chile. No se dieron cuenta de este error debido a que estaba extremadamente nublado, pero en el momento que le tocó descender el avión se dio cuenta que las vistas no eran las que esperaban. Solamente se podrían observar altas montañas blancas. Resulta que estaban en el centro de la cordillera de los Andes. El piloto tuvo que hacer muchas maniobras para evitar chocarse con una de estas montañas, pero dichas maniobras fueron en vano, ya que el avión se logró chocar, haciendo que la cola del avión se desprendiera. La parte de adelante bajó por las faldas de la montaña y frenó por el choque de un bulto de nieve, haciendo que las personas que iban dentro se chocaran entre sí, los asientos se desprendieran, etc. Algunas personas fallecieron, otras quedaron golpeadas, otras tuvieron heridas, pero entre ellas había una persona que estudiaba medicina, Roberto Canessa, que a pesar de estar en primer semestre, él hizo todo lo posible para salvar las vidas. Esa noche, según narran los sobrevivientes, dicen que fueron las peores, tanto que la compararon hasta como el propio infierno. Esa noche se escucharon gente llorar, agonizar, aquellas personas que quedaron tras los escombros y no las pudieron sacar. Esas personas al día siguiente fallecieron. Los otros sobrevivientes trataban de golpearse para no dormirse, esto para no morirse congelado. A la mañana del siguiente día se encontraron 11 cuerpos sin vida, entre ellos los pilotos del avión. Decidieron acumular la poca comida que encontraron en las maletas y acumularon los cuerpos para un supuesto rescate que iba a llegar. Obviamente no llegó, y aquí hay que nombrar una figura muy importante en esta historia, y estamos hablando de Fernando Parrado. Fernando Parrado al principio se lo consideraba muerto, pero debido a sus leves pulsos lo dejaron donde los heridos. Lo arrimaron en una zona donde había hielo sin pensar que este sería su mejor tratamiento. En el primer día también vieron 2 aviones de rescate, que incluso el segundo hizo una maniobra con las alas y los sobrevivientes pensaron que ya los iban a rescatar. Pero esto solamente fue un gesto del avión para seguir adelante.
Entre los primeros días se comenzaron a alimentar de pequeños pedazos de galletas. Pusieron una parte del avión para que con el reflejo del sol derrita la nieve que dejaban ahí encima. En el tercer día despierta Parrado, que como lo dije es una imagen muy importante en esta historia. Despierta sabiendo que la mamá falleció y que la hermana está en coma. Las porciones de galletas, ni por más pequeñas que se comían en el sexto día, se terminan. El único que daba esperanzas de un posible rescate era Marcelo Páez, que era el capitán del equipo de rugby. Daba esperanza a los demás debido a la culpa que tenía dentro. Esto porque él era uno de los principales que animaba a hacer ese viaje. Luego que se terminaran las provisiones de comida, los sobrevivientes llegaron hasta un punto de no saber qué comer. Se alimentaban de pasta dental. Entre esos días hubo una controversia, ya que Fernando Parrado inició una conversa de lo cual los otros no se atrevieron a hacerla, y es el tema de comer carne humana. La mayoría votaba porque sí se podían alimentar de la carne humana, los otros que no, y otros estaban en veremos, ya que no sabían si esa era una forma correcta y legal de alimentarse a uno mismo. Cuando ya la mayoría se decidieron a que sí iban a consumir carne humana, dividieron labores. Los que estudiaban medicina se encargaban de cortarle el cuerpo. Otros se encargaban de dejar la carne a la luz para que se seque. Ambos era fuera del ojo de los sobrevivientes, ya que tenían que mantener la cordura. Uno de los que no apoyaban a este tipo de consumo era Numa Turcati y Marcelo Páez. Aquí hagamos un paréntesis, ya que unas personas se van a preguntar de que si les afectó en algo el consumo de carne humana. A este tipo de actos se lo considera antropofagia, que es el consumo de tejido humano. El tejido humano no implica algún riesgo para la salud, es carne como cualquier otra, como cerdo, vaca, etc. Proteínas son proteínas y grasas son grasas. Lo que sí implica un riesgo es el consumo de cerebros. Esto implica una enfermedad neurológica llamada Kuru. Y precisamente ellos no consumían ningún tipo de órganos, ya que como les comenté hace un inicio, los doctores se encargaban de cortar la carne. Entre aproximadamente el día 10, Roger Harley arregló una radio que se encontraron. Esta estaba mojada e incluso hasta le improvisó una antena. En ellos escucharon una noticia que no les agradaría mucho. Escucharon a que se cancela la búsqueda debido a que de muchos accidentes que han sucedido en la cordillera de los Andes, ninguna ha habido sobrevivientes. Por lo que decidieron continuar la búsqueda luego del deshielo, ya que el hielo era un obstáculo para continuar la búsqueda. Este mensaje fue una motivación para que continúen otra búsqueda, la búsqueda de la cola del avión, ya que ahí se encontraban las baterías para comunicarse y pedir auxilio y mucho más maletas. En esta expedición fueron Numa, Gustavo y Daniel. El clima no los ayudó mucho, ya que el sol derritió un poco la nieve, haciendo que ellos se demoraran más en caminar. Debido a que no pudieron regresar, se quedaron ahí toda la noche. Los fuertes vientos pegaban en los ojos de Gustavo, que él casi pierde los ojos, debido a la gran cantidad de viento que recibía el ojo. Regresaron sin no tener buenas noticias, ya que los que vieron allá fueron más montañas. Pero por lo menos descartaron el oeste, ya que esta expedición fue en esta zona. Tras 5 días de tormentas, en el día 17, los sobrevivientes estaban tranquilos. Cuentan los sobrevivientes que se escucharon como que si caballos galoparan. Era una avalancha que los sepultó por la mitad. Ciertas personas quedaron más abajo que otras. Una de las pocas personas que estaba más en la superficie era Roy Harley, que debido a la desesperación salió de la parte del avión. Vio un clima, un ambiente totalmente distinto tras la avalancha. El miedo a quedarse solo fue lo primero que él pensó, por lo que decidió regresar a rescatar a los compañeros. Hacían huecos para que puedan respirar y así ayudar a la siguiente persona. Los sobrevivientes que estaban más abajo fallecieron debido a la falta de oxígeno. Luego de esto hubo una segunda avalancha, que esta fue peor que la primera. Los tapó por completo, tanto que no se podía ver ni un rayo de sol por las ventanas del avión. Quedaron sepultados aproximadamente 3 días.
Debido a permanecer mucho tiempo sepultados, dio la obligación de comer frente a sus compañeros carne humana, ver cómo los partían y qué muertos comían. Antes los sobrevivientes evitaban ver qué compañero muerto comían debido a que querían mantener la cordura, cosa que aquí abajo no pudo ser así. La desesperación de permanecer aquí abajo fue mucha, pero con trabajo en equipo pudieron romper la ventana del avión para poder salir y ver de nuevo la luz del sol. Luego de salir, los sobrevivientes se empeñaron en sacar la nieve que estaba encima del avión, ya que ya empezaba el deshielo. En el día 36 ya iban a hacer otra expedición, pero esta vez bajando por el lado este en la zona de Argentina. En esta expedición al principio iban Numa Turcati, Roberto Canessa y Fernando Parrado, pero debido a una infección que tenía Numa Turcati se tuvo que regresar y los demás prosiguieron. Al día siguiente ellos llegaron con la noticia de que habían encontrado la cola del avión, entre ellos la batería que tanto estaban buscando, cigarrillos, ron y pedazos de chocolate. No pudieron llevar la batería del avión debido a que esta pesaba demasiado. Salía mucho más rentable llevar a Roy Harley porque le tenían esperanza, ya que él arregló la radio antes. Lo llevaron para que haga las conexiones necesarias y posteriormente pedir ayuda. Una vez conectada la batería se dieron cuenta que esto fue por gusto. Lo único que consiguieron fue chispas y humo tras la conexión que hizo Roy Harley. Descartaron la posibilidad de pedir ayuda y quedaron totalmente decepcionados. En la cola del avión también encontraron una tela aislante que esta les ayudaría para mucho más después. Con esta tela aislante, Carlitos Páez la usó para hacer un saco, esto para las siguientes expediciones. Este objeto fue muy primordial y muy importante para la última expedición. Entre el día 59 y 60 de la tragedia, fallece Numa Turcati. Fallece con una nota en sus manos con una de las frases que ha conmovido a muchas personas que vieron la Sociedad de la Nieve. Esta frase decía: no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Esta muerte no fue en vano, motivó a que los sobrevivientes hagan una última expedición para su rescate. Que aunque sí era verdad que ya los iban a buscar en el deshielo, que ya estaban, la cosa es que ellos estaban buscando cadáveres y no sobrevivientes, por lo que esto iba a demorar semanas. El día 61 empezó la última expedición. En ellos iban Antonio Bicimpín, Fernando Parrado y Roberto Canessa. Se dirigieron hacia el oeste en el lado de Chile, porque Fernando Parrado siempre insistía que pasando esa montaña que podían ver ahí, se podrían ver los verdes valles chilenos. Se demoraron 3 días hasta poder subir hacia la cima de esa montaña. En el transcurso de las 2 noches que pasaron subiendo la montaña, le fue muy útil el saco que hizo Carlos Páez. Luego de esto, al estar en la cima de esa montaña, vieron unas vistas un poco decepcionantes, pero para Fernando Parrado fue una motivación a seguir adelante. Lo que observaron no fueron los verdes valles chilenos como se imaginaban, fueron una vista de montañas tras montañas. Como lo dije hace un inicio, Fernando Parrado vio una motivación a seguir adelante y no devolverse. Insistió a Roberto Canessa a que lo acompañara para esa travesía y que Antonio se regresaba para que las provisiones de comida que tenían les durara más días. Lo que se demoraron 3 días en su vida, Antonio cuando se regresó se demoró 3 horas. Roberto Canessa y Fernando Parrado continuaron caminando aproximadamente 7 días y caminado aproximadamente 60 kilómetros. Luego de caminar durante todos esos días, lograron llegar a un valle verde donde vieron una lata. Esto le dio esperanza de que habían personas cerca. Lograron ver animales, cosas que arriba en las montañas no se podían ver. Logran ver a unos señores que iban a caballo pasando un río correntoso. Ellos trataban de hablar, pero ellos le daban importismo porque pensaban que eran turistas o cazadores. Ya cuando se dieron cuenta que no eran ningún turistas, sino que estaban pidiendo ayuda, el arriero chileno Sergio Catalán les tiró una piedra con una nota para que ellos escriban lo que decían.
debido a que el sonido del agua no los hacía escuchar con claridad. El arriero chileno Sergio Catalán se demoró 10 horas en pedir ayuda para que los vayan a rescatar a los sobrevivientes. Al principio lo tomaron como si fuera una broma, como si el arriero estaba borracho o algo parecido, pero luego se dieron cuenta que él era una persona demasiado humilde y lograron creerle. El rescate para los sobrevivientes que quedaron en la cordillera de los Andes comenzó el 22 de diciembre. Fernando Parrado los estaba guiando hacia donde quedaron el resto del avión con los sobrevivientes. Estos helicópteros no eran aptos para ese tipo de rescate. Había mucha turbulencia e incluso no le creían a Fernando Parrado que los restos del avión con los sobrevivientes estaban en esa dirección que él estaba indicando. En otra parte, los sobrevivientes que estaban aún en las montañas sabían que ya los iban a rescatar. Esto gracias a que lo escucharon en la radio que arregló Roy. Los sobrevivientes, llenos de felicidad, empezaron a tratar de limpiarse, a peinarse y ponerse la ropa que tenían antes de que pasara el accidente. Al llegar los helicópteros, bajaron rescatistas, subieron a los que estaban más heridos y los que estaban un poco mejores se quedaron ahí toda la noche, porque al día siguiente volverían los helicópteros para continuar el rescate. Los rescatistas cuentan cómo era el entorno donde estaban los sobrevivientes, cómo los cuerpos estaban chispeados, cómo habían esqueletos. Incluso llegaron a ver cómo consumían carne humana frente a ellos. Esto debido porque en su entorno ya habían normalizado en comer carne humana, pero los rescatistas quedaron asombrados por lo que vieron. Luego, al día siguiente, llegan los helicópteros a continuar a llevarse a los siguientes sobrevivientes. Y es aquí donde termina el rescate a los sobrevivientes de la catástrofe que sucedió en la cordillera de los Andes.